Canal TVX, una televisión diferente. XHBX 89.7 La Grande de Tabasco presenta su programa La Hora Católica. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. Acompáñanos a recibir la palabra de Dios y todo lo que deseas saber sobre la Biblia y sus lecturas. Con los conductores, el matrimonio Alipio Gil Caña y Marcela Lizárraga, junto con los presbíteros Roberto Cruz Vidal, José Manuel Izquierdo García y Gustavo Adolfo González Escayola. Comenzamos. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Hoy elevo mi voz. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos a su programa La Hora Católica, donde anunciamos a un Cristo que sana, libera, transforma y salva. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gracias por estar con nosotros. Soy Marcela Lizárraga Falcón. Y Alipio Gil Caña. Nos da mucho gusto, hermanos, que nos acompañen en esta hermosísima tarde. Hace un ratito aquí en la ciudad de Villahermosa caía una lloviznita, pues hay que agradecerle a Dios, ¿verdad? Todas esas bendiciones que nos deja sentir. Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema muy bonito de eclesiología. La iglesia está al servicio del reino. La iglesia hace presente el reino de Dios. Y bueno, antes de comenzar, quisiéramos recordarles que tenemos un celular donde ustedes se pueden comunicar con nosotros. 936-107-1674. Esperamos tus mensajes. Por supuesto que los esperamos, y también puedes seguirnos a través de la transmisión en vivo en el Facebook, ya sea en el Facebook de Alipio o en el de la estación XHBX 89.7 FM, La Grande de Tabasco. ¿Y qué les parece si en esta tarde nos ponemos en esa presencia poderosa del Espíritu Santo y que venga a nosotros, que derrame esa lluvia maravillosa de su presencia sobre cada uno de nosotros y podamos, hermanos, hoy llenarnos de fortaleza, de alegría, de gozo, de todo aquello que hoy sentimos que necesitamos? Y decimos todos ahí en su hogar también, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Espíritu del Señor Todopoderoso, Dios de Israel, te suplicamos que te derrames en cada uno de nosotros, que te derrames en cada hogar, allí donde nos están escuchando. Derrámate, Espíritu Santo, y toca y unge a cada persona en este momento. Tú eres grande, tú eres poderoso, y para ti no hay nada imposible. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y pues le damos la bienvenida a nuestro querido amigo, hermano sacerdote, el padre Roberto Cruz Vidal, que hoy nos acompaña. Hoy les decíamos hace un ratito, vamos a estar hablando de este bellísimo tema tan importante, la iglesia al servicio del reino, y cómo la iglesia es la que tiene esa misión de hacer presente el reino de Dios aquí y ahora. Así que, padre, muy buenas tardes, bienvenido a este su programa. Buenas tardes. Buenas tardes, Marcelita, buenas tardes, Alipio, y a todas las personas de buena voluntad que nos están escuchando, como siempre, a través de esta estación radiofónica, y pues también a través de la magia ya de la imagen. Lo que acaba de decir Marcelita es cierto, vamos a estar abordando el tema de la iglesia al servicio del reino de Dios. Nada más para tratar de vincularla un poquito con los temas anteriores. Hagan de cuenta, estimados hermanos y hermanas, que en la temática anterior que hemos abordado sobre la iglesia, podríamos resumir que en los apartados anteriores, en las unidades anteriores, estudiamos el ser de la iglesia, Ajá. La identidad de la iglesia, la esencia de la iglesia. Ahora abordamos el quehacer de la iglesia. El quehacer, exacto. La misión de la iglesia. Y
la principal misión de la iglesia es lo que acabamos de reafirmar. La iglesia, nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles la han fundado, la han constituido para que esté al servicio del reino de Dios. Del reino de Dios, reino de los cielos o simplemente reino. ¿Y qué les parece si para que tenga un poquito de mayor comprensión este tema que vamos a compartir con todos nuestros hermanos, si comenzamos a tratar un poquito así de manera muy sencilla, pero muy substanciosa al mismo tiempo, lo que es el reino, que es una expresión que preferencialmente sobresale en los santos evangelios. Claro que sí, fíjense que hablando del reino, es muy bello lo que nos comparte este hermoso libro acerca de la etapa de iniciación cristiana dirigida a los adultos, y nos dice que el reino de Dios no es un concepto, no es una doctrina, tampoco es un programa que esté sujeto a una libre elaboración, sino que nosotros podemos identificar el reino con una persona. Podemos identificar el reino con un nombre, y esa persona y ese nombre es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando hablemos de reino, no pensemos en algo irreal, algo muy lejano, sino al contrario, cuando pensemos en el reino, pensemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que con su propia obra, con sus propias palabras y con todo su ser, precisamente vino a hacer presente ese reino aquí en la tierra. Para iluminar un poquito más esto que nos acaba de compartir nuestra hermana Marcela, vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 26 hasta el 32. Nos habla acerca por ahí de unas parábolas que utiliza Jesucristo nuestro Señor para que comprendamos un poquito con mayor claridad toda la profundidad, toda la hondura del reino de los cielos. Dice del Evangelio según San Marcos, decía también, sucede con el reino de Dios lo mismo que con el grano que un hombre echa en la tierra. No importa que él esté dormido o despierto, que sea de noche o de día, el grano germina y crece sin que él sepa cómo. La tierra da fruto por sí misma. Primero el tallo, luego la espiga, después el trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto está a punto, enseguida se corta con la guadaña, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Y proseguía diciéndoles, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo expondremos? Sucede con él lo que con un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas, pero una vez sembrada, crece, se hace la mayor de todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues efectivamente, estimados hermanos y hermanas, estas parábolas que acabamos de repasar nos ponen en contacto con la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Y en la predicación de nuestro Señor Jesucristo, su tema preferencial, la idea central de toda su predicación es el reino. Y él explica lo que es el reino a través de las parábolas. Y estas dos breves parábolas nos están explicando que el reino de Dios es una realidad dinámica, que evoluciona, que va creciendo. Y al mismo tiempo, pues nos explica su realidad paradójica, que empieza así de manera pequeñita, humilde, casi insignificante, y que poco a poquito va desarrollándose, va creciendo hasta convertirse en un gran arbusto. Así es, de hecho, si ustedes recuerdan las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando comienza su misión pública, es precisamente decir, conviértanse, que el reino de Dios está cerca. Entonces, yo creo, Padre, que precisamente a veces como que no notamos el reino precisamente por la cualidad que usted acaba de mencionar,
a través de las parábolas del Señor Jesús, porque pareciera algo chiquitito, como usted decía, algo insignificante, pero poco a poco se va extendiendo, va desarrollando, se va creciendo, y lo bello de todo esto es que la iglesia que somos nosotros, no somos algo secundario, no somos algo accidental, sino que el Señor ha querido que seamos parte importante para que ese reino se haga presente. Todos y cada uno de nosotros somos ejemplo de esa realidad viviente, palpitante, dinámica, que habita en nosotros, de esa fuerza que es el reino de Dios, que es el reino de los cielos, que habita en cada uno de nosotros. Yo, por ejemplo, doy testimonio de que conocí a tu esposo, Alipio, como Así un es. recién convertido. Así es. Lo conocí hace aproximadamente como unos 7 años, allá en la parroquia de San Isidro Labrador, Macuspana, y pues el reino ha ido creciendo, ha ido desarrollando ahí en su interior, en su conciencia, en su corazoncito, y pues ya se empiezan a notar los frutos que produce en su comunidad, en la iglesia y por todas partes donde les invitan a predicar. Sí, padre, mire qué hermoso lo que usted acaba de decir, porque es cierto, y cómo empezó, ¿verdad? Como algo tan pequeñito, algo que no se notaba, algo que no se sabía que iba a pasar, pero yo creo que cuando como iglesia nos empezamos a ser conscientes de que Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo, y que somos parte importante, que el Señor nos ha querido hacer parte esencial en su misión, entonces yo creo que va cobrando sentido el por qué y el para qué estamos aquí nosotros. A veces como bautizados perdemos el horizonte de cuál es nuestra misión y pensamos que esa misión es solo para el sacerdote, la religiosa, unos cuantos laicos, y en realidad, al igual que Jesús hizo presente el reino con su persona, con sus palabras y sus obras, así también nosotros. Y ahí es donde entra la parte del testimonio, ahí es donde entra la predicación, que yo creo que no la podemos ver solo como predicar el que está con un micrófono en la mano. Yo creo que todos, desde donde Dios nos ha puesto, podemos hacer presente el reino, podemos predicar a este Cristo vivo. Entonces, qué importante es tener bien clara nuestra identidad de bautizados y nuestra identidad de ser parte de este cuerpo místico. Así es. El reino de Dios aparece en los santos evangelios como una gran noticia. ¿Sí? Como una gran noticia, como una gran novedad. Conviértanse, arrepiéntanse, porque el reino ya está cerca, porque el reino ya está aquí sí. y ahora. Y por lo tanto, reafirmando, redundando todavía más lo que hasta ahorita llevamos compartido con ustedes, que nos quede bien en claro, estimados hermanos y hermanas, el reino de Dios habita en cada uno de nosotros. El reino de Dios habita en el corazón de toda persona de buena voluntad, preferencialmente en los corazones de los pobres. Así es, padre. Por eso no se equivoca nuestro Señor Jesucristo cuando en el sermón de la montaña así lo afirma, así lo predica. Dichosos, es decir, felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino. Así es, y es que cuando el Padre está hablando ahorita de esos pobres de espíritu, o bueno, de pobres en general, a veces pensamos que estamos hablando de una pobreza material, una pobreza económica. No, se está refiriendo el Padre a ese anahuín, a ese que se reconoce necesitado de Dios, a ese que sabe que necesita de Dios en su vida, y entonces esa persona, cuando se reconoce necesitada, entonces va dejando que la semilla vaya germinando. Por eso en el texto, Padre, hay algo muy importante que ahorita que digo que va germinando, nos dice que la iglesia no la podemos concebir separada del reino, sino al contrario, aunque la iglesia no es un fin en sí misma, es germen de este reino, es medio de este reino, es instrumento de este reino, Padre. Redundando, la iglesia está al servicio del reino. Sin embargo, aclarando todavía más, sin embargo, precisamente porque la iglesia está al servicio del reino, sin embargo, el reino está más allá de la iglesia. Así es. La iglesia
si mis cálculos no me fallan, a propósito de que estamos en el mes de octubre, en el mes misionero, la iglesia la conformamos todos los católicos, todos los bautizados y bautizadas. Y a duras penas somos una tercera parte de toda la población mundial, ¿verdad? Eso es lo que es la iglesia. Eso es lo que es la iglesia. Una tercera parte de todos los habitantes que vivimos en este maravilloso planeta que es la Tierra, que el Papa Francisco le ha llamado la casa común. Así es. Pero sin embargo, el reino está mucho más allá de la iglesia. El reino está en toda persona de buena voluntad que abre su corazón al amor de Dios, que abre su corazón a la gracia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo sopla donde quiere y como quiere. Sí, efectivamente es bien interesante el tener presente esto, hermanos, la apertura de corazón para que el reino se pueda hacer presente, para que esa semillita de mostaza con que compara el Señor el reino pronto llegue a ser ese gran arbusto en el cual los árboles puedan hacer su nido y en algún momento se empiecen a ver los frutos. No nos desesperemos cuando a veces vamos iniciando, ¿verdad? Y queremos ya rápidamente ver las cosas. Muchas veces se va trabajando en el interior. Por eso yo creo que son tan importantes las parábolas que nos compartió usted, Padre, porque cuando nos compara con la siembra, muchas veces no sabemos lo que está sucediendo en el interior, pero poco a poco esa semillita que ha sido sembrada empieza a crecer hasta que un día, bueno, alcanza la altura que Dios ha pensado, ¿verdad?, que alcance, y pronto llegará el tiempo de la cosecha. Entonces nosotros como iglesia tenemos que no desesperarnos, al contrario, yo creo que tenemos que seguir trabajando fuertemente, pero yo sí quisiera redundar en lo que decía hace un momento, porque usted lo acaba de decir, la iglesia somos los bautizados, y yo creo, Padre, que a veces los bautizamos, perdemos de vista esta parte tan importante de nuestra identidad, el hacer presente el reino. Así es. En ese sentido, tengamos presente que el reino de Dios, reino de los cielos, o simplemente reino, como lo decimos en el Padre Nuestro, en esa oración universal que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado, venga a nosotros tu reino. Ese reino es al mismo tiempo un don de Dios, y ya en eso hemos profundizado mucho. En el sentido de que el reino habita en cada persona, en cada ser humano, en toda persona de buena voluntad, de manera muy preferencial en los pobres de espíritu, ¿verdad? Sin embargo, es al mismo tiempo que es un don de Dios, es una tarea del Exactamente, hombre. Padre. Es una tarea del hombre, y en este sentido, pues el reino siempre va a estar ante nosotros, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, ¿verdad? Más allá de la iglesia. El reino de Dios, no me cabe a mí ninguna duda, por supuesto que está presente en un personaje como Mahatma Gandhi. Eso pensaba yo ahorita. O en el presidente Salvador Allende, en Mikhail Gorbachev, en Lech Walesa, en tantos hombres y mujeres que quizá no profesen nuestra misma religión, que quizá no hayan pertenecido a la iglesia, pero que lucharon incansablemente por instaurar los valores del reino de Dios aquí entre nosotros. Efectivamente, entonces no podemos también, por eso decía usted, Padre, no podemos cerrar la iglesia y decir que la iglesia es más, al contrario, el reino está mucho más allá de la iglesia. Claro, tenemos esta tarea, pero yo quisiera que compartieras, Alipio, ese numeral del catecismo. Yo creo que es muy importante, es bastante ilustrativo lo que nos dice ese numeral, el numeral 2816. Nos dice, en el Nuevo Testamento la palabra basileia se puede traducir por realeza, nombre abstracto, reino, nombre concreto, o reinado, de reinar, nombre de acción. El reino de Dios es para nosotros lo más importante. Se aproxima en el Verbo encarnado, se anuncia a través de todo el Evangelio, llega en la muerte y la resurrección de Cristo. El reino de Dios adviene en la última cena y por la Eucaristía está entre nosotros. El reino de Dios llegará en la gloria cuando Jesucristo lo devuelva
a su Padre. Ese numeral que nos ofrece el Catecismo de la Iglesia Católica nos hace también caer en la cuenta de que el reino de Dios ciertamente estamos trabajando en él, estamos trabajando incansablemente, arduamente por instaurar, por edificar los valores del reino de Dios, pero se va a consumar de manera plena y definitiva en los tiempos finales. En los tiempos finales, así Cuando, si no mal recuerdo, por ahí el Apocalipsis dice, cuando nuestro Señor Jesucristo ponga su reino en manos del Padre y el Padre sea todo en todos. En todos. Pues mientras tanto, hermano, nosotros tenemos que continuar en la tarea evangelizadora. El Señor nos lo dice en Mateo 28:20, vayan y hagan discípulos a todas las gentes. Entonces, yo creo que es muy importante que nosotros vayamos haciendo conciencia de este mandato del Señor, vayamos nosotros siendo parte importante para ir anunciando a este Cristo vivo. No es que el reino no esté, ya está, pero el Señor nos acaba de decir el catecismo, ya con su muerte, con su resurrección, con su vida, con sus palabras, con sus obras, ya lo ha instaurado, pero ahora nosotros como iglesia, como cuerpo místico, tenemos que continuar con esta tarea evangelizadora. Y por eso, si vemos nosotros, por ejemplo, en Marcos 3:13, Padre, cuando el Señor llama a los discípulos, les dice, los llama para estar con Él y luego para enviarlos a predicar. Efectivamente, a predicar de manera bien específica el reino. El reino. El reino. Así como Juan el Bautista y nuestro Señor Jesucristo aparecen predicando de manera novedosa, de manera emocionante, vamos a llamarla así, la llegada ya del reino con sus personas, de esa misma manera los apóstoles, como enviados, cumplen también esa tarea de ir a predicar el reino con las mismas palabras, con las mismas acciones, con el mismo ministerio, con el mismo quehacer que han asimilado, que han aprendido de su maestro, ¿verdad? Y a veces parece, Padre, que no sucede nada, ¿verdad? Pero el reino ahí está creciendo entre, como decíamos, como la semillita, que la siembras y no la vemos porque está dentro de la tierra y no vemos nada, no está pasando nada. Pero ahí el Señor está actuando, el Señor está haciendo grandes cosas porque para Él no hay nada imposible. Efectivamente, es que el reino es una realidad dinámica, que una vez que nos concientizamos de que habita en nosotros, dice San Agustín que el reino llega a su plenitud cuando lo sacamos, cuando lo expresamos, cuando lo manifestamos con nuestras palabras, con nuestras acciones, a ejemplo de Cristo nuestro Señor y de los apóstoles. Ahí el reino llega, por así decir, a su plenitud. Cuando lo manifestamos, cuando lo expresamos ya a través de nuestro testimonio. Pues está San Pablo como era antes y luego, Padre, cómo anunciaba a un Cristo resucitado, a un Cristo que sana, libera y transforma, como decimos al principio. O sea, él porque había tenido un encuentro con el reino, con Jesucristo, y estaba lleno del Espíritu Santo, y él no tenía miedo de anunciar. Así debemos de ser nosotros los que somos iglesia, no tener miedo de anunciar ese reino a Jesucristo nuestro Señor. Y que nos quede pues claro, ¿verdad? El reino es el tema central de toda la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo aparece en el Santo Evangelio como un hombre apasionado por el reino de Dios. La palabra reino, reino de los cielos o reino de Dios aparece, si no mal recuerdo, en los Santos Evangelios 104 veces. 104 veces. Y pronunciado por los mismísimos labios de nuestro Señor Jesucristo, aparece 92 veces. Ahí está la importancia. De tal manera que estamos ante el tema, ante la propuesta central, ante la opción fundamental de toda la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y es que el reino se basa, se fundamenta en valores que son siempre perennes, en valores que son eternos y universales, en valores que nunca pueden pasar de moda, y que cabe también aquí de paso decir, los valores no están perdidos. Esa expresión que con tanta frecuencia escuchamos en las escuelas y en las reuniones, en los
quizás hasta por ahí a los derechos humanos. Eso es una falsedad. Los valores no están perdidos. Los valores están escondidos, que es distinto. El reino está escondido. Busca primero el reino. Busca afanosamente el reino. Busca como tu prioridad principal de toda tu vida, de toda tu existencia, el reino. Y el reino es justicia, el reino es paz, el reino es fraternidad, el reino es santidad, el reino es gracia, el reino es verdad, el reino es vida. Son valores perennes, son valores de ayer, de hoy y de siempre. Y por lo tanto, quien busca afanosamente el reino, tarde que temprano lo encuentra. Por eso también, Padre, yo creo que es la otra enseñanza que nos da Jesús cuando habla de la perla escondida. O sea, no es que no esté, ahí está, solo falta que nosotros nos esforcemos por buscarlo, y una vez que nosotros, yo creo que nos hemos movilizado para encontrarlo, hacer lo que aquel hombre, vender todo para tenerlo. Y entonces por eso es que no podemos cerrar el reino y decir que solamente los católicos, porque usted cuando mencionaba a Gandhi, o sea, antes de que usted lo mencionara, yo lo tenía en la mente, es cierto, Gandhi no era católico, ni siquiera fue cristiano, pero tenía esos valores universales que de una u otra manera nos decían que ahí estaba el reino de Dios. Y conoció el evangelio. Claro. Conoció el evangelio, conoció la persona de nuestro Señor Claro que lo Jesucristo. conocí. Conoció el reino en persona, como lo dijiste tú al principio de este programa, ¿verdad? Entonces, estimados hermanos y hermanas, citando una vez más a San Agustín dice que a propósito de que tenemos que buscar el reino de Dios, San Agustín afirma que buscar ya es una manera de encontrar. Así es. Pues yo creo que esa es la invitación a todos en este día. Justo Santa Teresa, que hoy celebramos, Santa Teresa de Ávila, algo así nos estaba diciendo en una de sus frases por ahí, que necesitamos buscar, hermanos, necesitamos poner la mirada en el cielo, necesitamos poner la mirada en nuestro Señor Jesucristo, y entonces yo creo que ese reino se nos va a manifestar de una manera muy visible. Esa es la gran diferencia entre los grandes santos como Santa Teresa de Ávila, como Santa Teresita del Niño Jesús, como Gandhi, como todos esos que hemos citado, que una vez que han encontrado ese tesoro siempre les ha seducido. Esa estrella del infinito les ha seducido toda su vida. Y nosotros como bautizados, como iglesia, tenemos que dejarnos emocionar, tenemos que dejarnos seducir por la persona de nuestro Señor Jesucristo, que a fin de cuentas es el reino en persona. Quisiera también compartir, como siempre, con ustedes la doctrina del concilio. Sí nos queda tiempo. La doctrina del Concilio Ecuménico Vaticano II, en un documento que se llama Lumen Gentium, habla precisamente sobre la relación, sobre la estrecha relación que hay entre iglesia y reino de Dios. Dice, el misterio de la Santa Iglesia se manifiesta en su fundación. En efecto, el Señor Jesús comenzó su iglesia con el anuncio de la buena noticia, es decir, de la llegada del reino de Dios prometido desde hacía siglos en las Escrituras. Se ha cumplido el plazo y ha llegado a ustedes el reino de Dios. Este reino se manifiesta a los hombres en las palabras, en las obras y en la presencia viva de Jesucristo nuestro Señor. En efecto, la palabra de Dios se compara a una semilla sembrada en el campo. Los que escuchan con fe y se unen al pequeño rebaño de Cristo han acogido el reino. Después, la semilla por sí misma germina y crece hasta el tiempo de la siega. También los milagros demuestran que el reino de Jesús ha llegado ya a la tierra. Si hechos los demonios con el poder de Dios, es porque el reino de Dios ha llegado ya a ustedes. Pero ante todo, el reino se manifiesta en la propia persona de Cristo, Hijo de Dios e Hijo del hombre, que vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Pero Jesús, después de sufrir la muerte de cruz por los hombres y de resucitar, apareció constituido como Señor y Cristo y sacerdote para siempre, y derramó
sobre sus discípulos el Espíritu prometido por el Padre. Por eso la Iglesia, enriquecida con los dones de su fundador y guardando fielmente sus mandamientos del amor, la humildad y la renuncia, recibe la misión de anunciar y establecer en todos los pueblos el reino de Cristo y de Dios. Ella, la Iglesia, constituye el germen y el comienzo de este reino aquí en la tierra. Mientras va creciendo poco a poco, anhela la plena realización del reino y espera y desea con todas sus fuerzas reunirse con su Rey en la gloria. Pues qué hermoso lo que nos dice y que de alguna manera viene a ser el resumen, la conclusión de lo que hoy hemos estado hablando. Pues hermanos, no olvidemos que como iglesia somos ese germen, ese signo, ese instrumento para que el reino de Dios se haga presente aquí ahora. Ya está. Ahora nos toca a nosotros seguir trabajando en él. Celebrar las fiestas de Cristo Rey, Señor de Tabasco, es reconocer su soberanía, su realeza, es decirle: tú eres nuestro Rey y Señor. Así es, Padre. Pues bueno, nosotros ya nos ha llegado el final de este programa, pero les agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros. Les esperamos el próximo martes a la 1 de la tarde aquí en la Hora Católica por el 89.7 FM, La Grande de Tabasco. Soy Marcela Lizárraga Falcón. Alipio Gilcaña. Su amigo y servidor de siempre, Padre Roberto. Les deseamos una feliz tarde. Dios les bendiga. Por hoy hemos terminado, pero te esperamos en la próxima emisión de La Hora Católica, de 1 a 1:30 de la tarde, y que la bendición de Dios recaiga en todos ustedes. Nos vemos y nos escuchamos el próximo martes. Muchas gracias. Yo quiero Jesús. Audio Jungle.